Hola, hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del Toque donde narramos textos periodísticos sin teque ni leque-leque. Gracias por tu sintonía. Suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify o Google Podcast y recibe la notificación de cada nuevo programa. Recibimos mensajes de voz a través del número de WhatsApp 1-442-822-4901. Del capítulo titulado Migración Cubana. Publico este mensaje de voz de una oyente del grupo de WhatsApp, podcast y más. Mi historia de amor a distancia comienza cuando a los 2 años y medio de tener un noviazgo estable, sólido, pues a mi pareja le llega la reunificación familiar y toca, pues nada, separarnos y que él vaya a los Estados Unidos. Fue complicado, sabíamos que iba a ser un reto tremendo desde muchos puntos de vista, pero sentíamos que debíamos afrontarlo porque los sentimientos que teníamos eran importantes, porque lo valía. Y siendo complicado aún más porque estábamos esperando un niño. Y bueno, también con esta posibilidad de que él fuera, pues la vida pues nos iba a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Tanto como pareja, como padres, como para ese niño, en fin. En ese tiempo, pues todavía no existían las comunicaciones como están en estos momentos, que está el WhatsApp, que están las redes sociales al alcance de la mano. En ese tiempo, pues solo lo que teníamos era correo electrónico y llamada telefónica 1 o 2 veces por semana. Y la verdad es que a pesar de que fue difícil, muy difícil, complicado, pero se pudo. Muchas gracias a esta oyente por su amable mensaje de voz, contándonos su experiencia propia en relación con el capítulo que dedicamos a la migración cubana y cómo se vive el amor a distancia. Y ahora nuestro episodio de hoy. La Caridad del Cobre en Miami. Una historia de dos orillas. Texto periodístico Rachel Pereda. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. Como nosotros, Cachita también salió huyendo de Cuba. Escondida en una maleta azul de lona, dijo adiós a su patria y encontró un nuevo hogar en Miami. Exactamente, como muchos de las cubanas y cubanos que hemos tenido que emigrar de aquella isla madre. Tan milagrosa como es, la Virgen de la Caridad del Cobre llegó a esa zona de Florida justo un 8 de septiembre de 1961, fecha en la que se celebra la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, y al mismo tiempo se rinde culto a Oshun, la deidad de la religión afrocubana que se corresponde por el sincretismo. Tiempo después, se levantaría un santuario para darle un hogar permanente a esa imagen de Cachita que protege a los balseros, a los inmigrantes todos, y es una réplica exacta de la que se exhibe en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Visitar este espacio sagrado, la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, ahora bordeado por un malecón que parece unir las dos orillas, es como regresar por un momento a la matria que debió decirles adiós a muchos de sus hijos. Pero Cachita no está sola. En el altar principal la acompañan figuras relevantes de la historia cubana: José Martí, Félix Varela, Antonio Maceo, Mariana Grajales, todos bajo el manto protector de la patrona de Cuba por la religión católica. La historia de la Ermita de la Caridad del Cobre de Miami está llena de misticismo y simbologías. Por ejemplo, la primera piedra utilizada para su construcción contiene tierra de las distintas provincias cubanas, fundida con el agua de un recipiente encontrado en una balsa, en la que murieron sus 15 ocupantes, mientras buscaban escapar del régimen cubano. Como todos los santuarios, la Ermita de la Caridad es un sitio lleno de silencio, de paz y de tranquilidad. Sin embargo, es además un grito a la libertad de Cuba y de otros países que viven en dictadura. Es el abrazo agitado a los inmigrantes y el llanto doloroso que se mezcla con el agua salada del mar que la rodea.
ese mar repleto de girasoles en torno a Cachita. Una historia dentro de otra. Persecución religiosa en Cuba luego de 1959. Tras la llegada de Fidel Castro al poder, comenzó una persecución contra las personas religiosas. Al ser mayoritaria la Iglesia Católica en Cuba, sus feligreses vivieron largos años de enfrentamiento y resistencia. Se prohibió la religión en el espacio público. Se expulsó a sacerdotes y creyentes, dejando pocas iglesias abiertas. En 1961, el gobierno cubano expulsó del país con destino a España a 136 sacerdotes católicos, acusándolos de estar involucrados en actividades contrarrevolucionarias. Confiscó 350 colegios católicos y cerró la Universidad Católica de Villanueva. Las confesiones protestantes no escaparon de la ofensiva antirreligiosa del régimen cubano, como tampoco las de origen africano. Por ejemplo, entre noviembre de 1965 y 1968, cientos de pastores y líderes evangélicos, además de testigos de Jehová, fueron enviados a las temidas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, UMAP. Las ceremonias Yoruba, Palomonte y otras se hacían a puertas cerradas, y en silencio. Hace algún tiempo conocí a Marión Teresa Capó a través de mi mamá. Ambas eran doctoras en Cuba y además de la pasión por la medicina, comenzaron a compartir una linda amistad. Marión, de 69 años, proviene de una familia con una fuerte tradición católica del municipio de Candelaria, actual provincia de Artemisa. Ella recuerda bien esos primeros años cuando empezó a ser mal visto ser religioso. Yo tendría como 6 o 7 años cuando hice mi primera comunión, pero luego de eso dejamos de ir a la iglesia porque mi mamá era directora de una secundaria básica. Entonces se perdió la tradición de las misas de los domingos, de celebrar la Nochebuena, de reunirse la familia. La gente comenzó a emigrar. Empezaron a salir del país los padres, sacerdotes católicos de la parroquia, y otras personas tuvieron que cuidar la iglesia para que no cayera en el abandono. Fue una época gris para el catolicismo en Cuba, relata la doctora Marión Teresa Capó. Ella también me cuenta la historia de su tía Caridad Alonso Pedro, quien sufrió uno de esos atropellos de discriminación religiosa en nombre de la revolución. Caridad participó activamente en la clandestinidad como parte del movimiento 26 de julio, uno de los que luchó por la Revolución Cubana de 1959. Con un grupo de mujeres, en su mayoría maestras, Caridad repartía boletines, recogía dinero, medicamentos, para llevarles a los asaltantes al cuartel Moncada. Por su trayectoria revolucionaria, sufrió múltiples persecuciones por parte de la dictadura de Fulgencio Batista. Mi tía siempre mantuvo intacta su fe. En la casa había un cuadro del corazón de Jesús en la sala. También había una Virgen de la Caridad, de madera, muy antigua y pequeña, que perteneció a mi abuela Alicia Pedro Capetillo, maestra también, y que participó en el recibimiento de los mambises en el pueblo de La Candelaria. La Virgencita siempre estuvo en el cuarto. La tenían muy bien vestida, adornada con flores. Muchas personas iban a pedirle y a rezarle. Desde niños nos enseñaron a ir directo al cuarto, saludar a la Virgen y conversar con ella cuando llegábamos a la casa. A pesar de su historia revolucionaria, de ser una buena trabajadora, una profesora ejemplar, Caridad Alonso Pedro no pudo ser militante del Partido Comunista de Cuba. En los años 60, 70 y 80, ese era el máximo reconocimiento a los revolucionarios cubanos. Pero Caridad era religiosa, y así se lo comunicaron. Por tanto, su carné del Partido Comunista nunca llegaría por su inquebrantable fe católica. Marión recuerda la tristeza de su tía Caridad. Siempre tuvo aquel dolor en su corazón, pero mantuvo su firmeza como católica de no bajar el cuadro de Jesús que estaba en la sala, ni deshacerse de la Virgen de la Caridad, a la que debía su nombre porque nació precisamente un 8 de septiembre. Caridad tuvo la dignidad de mantenerse siempre firme, de no dejar su fe ni su virgencita, que era lo más sagrado en la casa. Sin embargo, Caridad murió en 1998, aún cargando con la decepción de aquellos años de discriminación religiosa.
Su hija mantuvo la tradición y el cuidado de la Virgen. Cuando su papá le puso la carta de reunificación familiar y emigró hacia Estados Unidos, trajo consigo la pequeña virgencita de madera. Otra virgencita que emigró, al igual que la Virgen de la Ermita de la Caridad del Cobre de Miami. Para pasarla en el equipaje de mano y que no se estropeara en la barriga del avión, la hija de Caridad tuvo que pagar a los encargados del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana el soborno correspondiente que le pidieron. Al igual que su tía, Marión sufrió por ser religiosa en Cuba. Graduada de medicina en La Habana, regresó para trabajar en un policlínico de su natal Candelaria. Luego volvió a la capital a hacer la especialidad en foniatría y se casó con el padre de su hijo. Por la exclusión que sufrían las personas religiosas en el ámbito laboral, público e incluso en el familiar, en 1987 tuvo que bautizar a su hijo de 3 años a escondidas de su esposo. Teníamos miedo de ir a la iglesia, de bautizar a los hijos, pero una vecina me embulló y fue conmigo a la iglesia de las Mercedes. A pesar de todo lo que sucedía en Cuba, le enseñé a amar a Dios, a la Virgen de la Caridad del Cobre, a la Virgen de la Candelaria, y se le fue inculcando la tradición familiar con relación al catolicismo, confiesa la doctora Marión Teresa Capó. La Constitución de 1976 proclamó un Estado ateo, institucionalizando la persecución religiosa. La Reforma Constitucional de 1992 enmendó el problema, al menos a nivel legislativo. Al declararse la condición laica de la República, avanzó el respeto estatal y social a la libertad religiosa y creció la presencia de personas en las iglesias y las casas de cultos que comenzaron a conformarse. La convocatoria al Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, dada a conocer el 15 de marzo de 1990, establecía que se aceptó la posibilidad de ingreso a las filas del partido de las personas que profesaban algún tipo de fe religiosa. A pesar de la rectificación política, el cambio de mentalidad en funcionarios y la población en general fue mucho más lento. Así lo constató Marión durante una misión médica en 2007. Llegué con 50 años a Honduras. Ya yo había sido colaboradora en otras misiones, pero quería hacer esta última misión con el propósito de garantizar un dinerito para mi jubilación, aunque al final no me jubilé cuando llegué a Cuba en el 2010. La mayor parte de la brigada médica radicaba en Santa Bárbara, aunque ella estaba en un pequeño pueblo llamado Colinas, en Honduras. Al lado de su alojamiento había una iglesia católica. Como fiel devota, comenzó a ir a misa. Unos meses después, en una reunión con toda la brigada, la llamaron aparte y le dijeron que los cooperantes cubanos no podían ir a la iglesia. Pero Marión se ingenió una estrategia. A escondidas, fue a ver al sacerdote católico del pueblo de Colimas, en Honduras, donde Marión se desempeñaba como doctora, como parte de una brigada médica del gobierno cubano. El sacerdote y Marión llegaron a un acuerdo. El padre le dijo que dejara de asistir a misa, que no había problemas, pero que fuera todas las semanas a verlo por la tarde detrás de la iglesia, que él la iba a confesar y darle el sacramento. Hasta que un buen día nos reúnen a todos los médicos que estábamos de misión en Honduras con el jefe de la brigada. En su discurso, él dijo que había sido educado en un colegio de curas. Entonces, cuando se acabó la reunión, lo llamé aparte y le dije que no me dejaban ir a la iglesia. Cuenta Marión que el jefe general se molestó mucho y le dijo a la persona que se lo había prohibido que el reglamento sí permitía a los cubanos que creían en Dios ir a una iglesia local. A partir de ese momento, la dejaron ir a misa de nuevo en Honduras, pero aquella situación quedó grabada completamente en la memoria de Marión. Llegó a Miami el 2 de abril de 2023, a sus 69 años, reclamada por su hijo. Marión trajo consigo, por supuesto, la Virgencita de la Candelaria y todos los recuerdos que no caben en una maleta. Aterrizó justo un Domingo de Ramos, día en que se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén, una semana antes de su resurrección. Del aeropuerto de Miami, fue directo a la Ermita de la Caridad del Cobre. Así de fuerte es su fe, y así de poderoso es el significado de la ermita.
Recibimos mensaje de voz a través del número de WhatsApp 1-442-822-4901. Se trata del oyente Rolando Requesén, del grupo de WhatsApp, Podcast y más. Hola, Rolando. Hola, buenas tardes, grupo de podcast. Bueno, pues nada, no quiero ser redundante, pero a veces vale la pena referir. A mí me parece que el toque es un medio súper excelente y esta sección de historias al oído refleja de manera muy interesante la realidad del día a día de cubano de a pie. Y bueno, sin falsas lisonjas, donde quiera que me paro lo digo, tuve el placer de poder estudiar un año con Eloy Viera, un excelente jurista y tremendo comunicador. Saludos para él y para Luis Miguel Cruz también y las personas encargadas de esta sección de historias al oído. Muchas gracias, Requesén, por tus amables palabras. Es un placer siempre escuchar a nuestros oyentes. Envíanos tu mensaje de voz al número de WhatsApp 1-442-822-4901. Y ahora, nuestro episodio de hoy. La caridad del cobre en Miami. Una historia de dos orillas. La construcción de la ermita, el exilio y la fe. En el contexto de persecución religiosa, un grupo de cubanos devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre sacaron a escondidas de la isla la imagen de la patrona que hoy preside el altar del Santuario Nacional en Miami. Cuando llegó a la ciudad de Miami, Florida, el día de su fiesta, aquel 8 de septiembre de 1961, fue recibida con una misa multitudinaria en el antiguo Miami Stadium, a donde asistieron más de 30,000 cubanos. La construcción de la Ermita de la Caridad del Cobre fue impulsada por el padre Agustín Román. En 1967 se puso la primera piedra gracias a las monedas recaudadas en los supermercados de Miami como donación. Arquitectónicamente, la ermita se construyó a semejanza del manto de la Virgen, recordando la oración que rezaban los cubanos desde tiempo inmemorial. Virgen de la Caridad, acógenos bajo tu manto. En su interior se advierten las 6 columnas que sostienen la estructura en representación de las 6 antiguas provincias de Cuba: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. Geográficamente se orientó para que estuviese frente a la isla, como un recordatorio para orar por ella. La iglesia cuenta con un mural, hecho por el cubano Teo Carrasco, que muestra 43 personajes ilustres en la historia de Cuba y un resumen de la historia nacional centrada en la Virgen de la Caridad y en su Hijo Jesús. En el sentido de las manecillas del reloj, el mural comienza con la llegada de Cristóbal Colón a la tierra más hermosa que ojos humanos han visto, y concluye con la llegada por mar de una familia cubana en busca de libertad. Ese recorrido gráfico refleja la presencia de la Iglesia Católica en el desarrollo de la nacionalidad cubana. Los balseros que llegan a las costas de Florida y los inmigrantes de manera general van a la ermita para agradecerle a la Virgen que les permitiera llegar con vida. En el año 2000 se nombró Santuario Nacional de Estados Unidos y se ha asociado a la libertad. Miles de fieles acuden a esta pequeña iglesia de la Florida y piden no solo por la libertad de Cuba, sino también por la de otros países con regímenes totalitarios como Venezuela y Nicaragua. La ermita y el malecón. Trozos de Cuba por todas partes. Cuando uno emigra, se aferra a cualquier detalle, por muy pequeño que sea. Claro, siempre que te recuerde a tu tierra. Visitar la ermita y sentarse en el malecón es como regresar de nuevo a La Habana, recorrer sus calles y olvidar por un instante ese limbo en el que te encuentras mientras buscas de nuevo tu sitio. En mayo de 2012, la comunidad cubana en Miami construyó una réplica del malecón habanero en el área costera de la Ermita de la Caridad del Cobre. La idea es que cuando los cubanos vengan aquí,
sientan este lugar como un pedazo de Cuba, declaró a Café Fuerte el padre Juan Rumín Domínguez, párroco director de la ermita en aquel momento. En ese mar se cruzan los ideales y los sueños de libertad de los cubanos de las dos orillas, dijo el padre Rumín. La construcción del muro del malecón cubre el área costera de la ermita que va del Hotel Mercy al Colegio de La Salle y fue realizada a imagen y semejanza de la edificación habanera. El muro tiene fundidas 8 piedras del malecón de La Habana, entregadas por un viajero al padre Rumín, quien asumió la dirección del santuario en septiembre del 2010 hasta su renuncia en 2016. Yo, personalmente, visité la ermita por primera vez a los pocos meses de llegar a Estados Unidos. Fuimos con una amiga de la carrera de periodismo que se ha convertido en una hermana del exilio, y su novio, que, como hijo de Oshun en la religión afrocubana, tiene una fe muy fuerte en Cachita. Él también hizo la travesía por Centroamérica, y confiesa que durante el peligroso viaje se aferró a la caridad del cobre y le rezaba. Mi promesa fue personal. Siempre dije que iría a la ermita apenas llegara, a llevar unos girasoles, a rezar. Pero nunca imaginé que fuera un lugar tan lindo. Me encanta ir, porque es un sitio que transmite mucha paz, tranquilidad. Sientes que estás protegido. Y luego de todo lo que pasamos para llegar, sentirnos protegidos es como volver a respirar. Es paz y es Cuba, dice Reinier. Cuando Reinier nos llevó a la ermita y me senté con mis 2 hijos pequeños en el muro de aquel malecón, tan parecido al de La Habana, no pude evitar llorar. Este último año la fe ha sido mi sostén espiritual, y en medio de la peligrosa travesía que viví con mi familia, me aferré a ella pidiéndole a Dios y todos los santos que pudiéramos llegar sanos y salvos. En la ermita habitan las más diversas emociones, y habita Cuba, y el exilio, y todos los que hemos dicho adiós a nuestra tierra, y ahora intentamos echar raíces en otro suelo. Luego de nuestra visita, llegué a casa y escribí estos versos apresurados, que fueron mi manera de agradecerle también a la patrona de Cuba por protegernos en aquel viaje que nos cambió la vida para siempre. Mi Cachita hermosa y bella, la gran patrona de Cuba, Oshun del mundo yoruba, la madre de los balseros. Pedirte por mí no quiero, solo por mi patria amada, por esa isla cansada que se rompe en 1000 pedazos, y quedan hoy los retazos de su bullicio y su gente, lleno de sombra el presente, siempre anclado en el pasado, un país abandonado que se convirtió en pobreza. El himno de la tristeza retumba por sus balcones, y hoy en todos los rincones se escucha ese fuerte llanto. Disculpa si me quebranto y te pido con nostalgia, Virgencita, haz tu magia y envuelve a Cuba en tu manto. Rachel Pereda, Miami, 8 de abril de 2023. Has escuchado Historias al Oído. Episodio La Caridad del Cobre en Miami. Una historia de dos orillas. Texto periodístico Rachel Pereda. Narración Luis Miguel Cruz, El Lucho. Música, fragmentos de la canción A la Virgen de la Caridad del Cobre. Autora e intérprete Iliana Labrada. Caridad del Cobre, Virgen de mi tierra, Madre generosa, por amor te pido. Ayuda a la gente que anda desolada, al que tiene nada y al que va perdido. Caridad del Cobre, Virgen de mi tierra, Madre generosa, por amor te pido. Cuida a mi viejita y a todos los niños, a los más traviesos y a los más tranquilos. Caridad del Cobre, Virgen de mi tierra, Madre generosa, por amor te pido. Bendice mi casa y la de mis amigos, desenvolvimiento, progreso te pido. Caridad del Cobre, Virgen de mi tierra, Madre generosa, por amor te pido. Luz
tierra, Madre generosa, por amor te pido, alumbra el camino del pueblo cubano, del que está lejano y del que está contigo. Caridad del cobre, Virgen de mi tierra, Madre generosa, por amor te pido. Yo vengo del cobre, mira que te traigo a mi virgencita porque va conmigo. Caridad del cobre, Virgen de mi tierra, Madre generosa, por amor te pido. Guárdame del odio, líbrame en lo oscuro, con tu ayuda, Madre, yo puedo seguro. Por amor te pido, amor te pido, por amor te pido. ¿Te gustó este episodio? Pues suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify, Google y Apple Podcast y conviértete en un miembro más. Por WhatsApp, envíanos tu mensaje de voz. +1 442 822 4901. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Gracias por tu sintonía. Historias al oído trae las mejores historias del toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al oído, un podcast semanal del toque, sin teque ni leque leque.